Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Guadalupe Santa Cruz. Le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Conoce tus Derechos, una coproducción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nuestro invitado del día de hoy, el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, pues lo hemos invitado para platicar con él acerca de este derecho humano que cada vez es más fundamental, elemental y hasta vital. Tenemos que aprender como seres humanos a convivir con el medio ambiente, con todo lo que nos rodea. Y yo te agradezco mucho tu tiempo para que platiquemos de este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Alejandro, porque hasta hace algunos años, para algunos no le dábamos la importancia que tiene el derecho humano fundamental a contar con un medio ambiente sano. Pero vaya que en los últimos tiempos la misma tierra, la misma naturaleza nos ha ido poniendo en nuestro lugar. Efectivamente, bueno, por distintas razones, un poco por la presión de grupos ambientalistas, por los convenios internacionales que ha firmado México, pero fue hasta 1999 que se incorporó a la Constitución, en el artículo 4 constitucional, derecho a un medio ambiente sano como un derecho fundamental. Era algo que dábamos por descontado, era algo que pues, no tomábamos en cuenta hasta fue en junio de 1999 ya que se hace la reforma constitucional y se incorpora como un derecho, una garantía individual. Está en el capítulo de garantías individuales de la Constitución. Y bueno, esto tiene varias repercusiones jurídicas también. El derecho al medio ambiente sano es un derecho que se llama de la tercera generación, un derecho difuso. Antes, cuando uno quería meter un amparo en materia ambiental, tenía que demostrar el interés jurídico, demostrar que era uno directamente afectado por alguna situación que comprometía el medio ambiente, pero en una propiedad de uno o de alguna forma tenía que uno demostrar un interés jurídico directo. Y a partir ya de estas reformas y de que ha evolucionado el derecho, ya cualquier persona interesada en algún tema ambiental puede, al considerarse que el derecho a un medio ambiente es un derecho de todos, aunque no seas tú el directamente afectado por un río contaminado o el directamente afectado por una obra pública o privada, puedes interponer un amparo porque estás por considerar que tu derecho a un medio ambiente sano está siendo vulnerado por una actividad determinada, ¿no? Entonces tiene una repercusión jurídica directa y también, bueno, pues nos obliga a todos, dice el artículo 4 constitucional, que el Estado garantizará el derecho a un medio ambiente sano. ¿Y esto, pues, qué significa? ¿Qué significa? No, bueno, pues es como también en la Constitución dice que tendrás derecho a la vivienda, ¿no? Pero ¿quién te la va a dar, no? En este caso, la propia Constitución marca en el artículo 73, cuando establece las facultades del Congreso de la Unión, dice que el Congreso de la Unión legislará para establecer la concurrencia, es decir, entre la Federación, el Estado y los municipios. Es decir, la Constitución dice que el Congreso de la Unión debe de establecer en la ley secundaria la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para cuidar el medio ambiente. Y así es, tanto a nivel municipal como estatal como federal hay distintas atribuciones en materia ambiental y esto nos obliga a determinadas acciones a cada nivel de gobierno. Para que lo entendamos un poquito mejor, Alejandro, el ciudadano común, ¿qué implicaría o qué involucraría este tema de un medio ambiente sano? Estamos hablando de agua. Pues mira, desde el aire que respiramos. El aire que respiramos, el agua. De hecho, las primeras medidas ambientales que hubo históricamente en México fue por la calidad del aire de la Ciudad de México, que todavía es muy mala, pero en algún punto, cuando las gasolinas todavía contenían plomo y además vi otros componentes, la calidad del aire en la Ciudad de México se volvió irrespirable, ¿no? Y esto llevó a las primeras medidas, pero era en la Secretaría de Salud había una subsecretaría
que tenía que ver con la cuestión de medio ambiente, y así fue evolucionando. Después se crea la Semarnap, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en el gobierno de Salinas de Gortari o Cedillo, no me acuerdo. Se crea la Semarnap y a partir de ahí ya hay una Secretaría Federal y en los estados también se crean las secretarías. Aquí en Michoacán fue primero la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y bueno, ha ido evolucionando. La legislación forestal existía ya desde hace muchos años, la legislación de aguas también, pero digamos ya como un cuerpo ambiental se integra por ahí a finales de los 90, a principios de los años 2000. México firma varios tratados internacionales. Se obliga a México a cumplir con normas ambientales también a nivel internacional y esto se considera ley suprema en nuestro país, ¿no? Los tratados internacionales que sean ratificados por el Senado se consideran ley suprema también. Entonces, México tiene muchas obligaciones y además tenemos una gran responsabilidad porque México es uno de los 11 países megadiversos del mundo, donde hay más riqueza biológica del mundo. Entonces, y Michoacán es el quinto estado dentro del país que tiene más riqueza biológica. ¡Qué padre! En el país. Ese dato no me lo sabía, ni me lo imaginaba, porque tenemos una gran riqueza del medio ambiente. Tenemos que hacer la primera pausa, si me lo permites. Claro. Fíjate qué tema tan interesante, señora, usted que nos está viendo allá, más allá de las pantallas, porque de verdad que yo reitero, no habíamos sido conscientes de la importancia, lo vivimos el año pasado con estos calorones que nos azotaron por el cambio climático en Michoacán, particularmente en Morelia. Yo recuerdo también hace algunos meses que estuvimos por ahí dándole seguimiento a una lucha de un bosque que hay en la ciudad de Morelia, del bosque de Cosmos, y que investigando, Alejandro, me di cuenta que la calidad del aire nos estaba afectando a una gran cantidad de la población en temas como alergias, por ello nos enfermamos más y que estamos obligados todos prácticamente a defenderlo y a cuidarlo, pero hablaremos de esto y mucho más en la siguiente, ahora que regresemos de este corte, no se vaya. Estamos de regreso en Conoce tus Derechos con el secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López. Secretario, tú eres un experto en el tema. Yo te conozco hace muchos años en este tema ya. Ya conoces muy bien de lo que estás hablando. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema en la cultura, en la educación de los michoacanos? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido lento? Bueno, nunca es tan rápido como todos quisiéramos, pero yo creo que a nivel global, a nivel de esto está Michoacán, la conciencia sobre un medio ambiente sano cada vez es mayor. Yo creo que todos estamos cada vez más preocupados por los distintos eventos que estamos viendo a nivel global, ¿no? Hay personas que dicen expertos que afirman que la pandemia que sufrimos de COVID fue por una alteración en el equilibrio ecológico, que algo movimos en el medio ambiente sin saber y esto rompió un equilibrio que hizo que el virus del COVID se expandiera por el mundo. Pero bueno, además, otra amenaza fuerte que tenemos es el cambio climático. El año pasado en Michoacán tuvimos cerca de la mitad de la precipitación de agua que de otros años. El fenómeno del Niño, que es un fenómeno recurrente, natural, se agravó. Y el año pasado esto nos llevó, por efectos del cambio climático, a tener el verano más caliente de la historia registrada, a tener sequía en Michoacán. Ahorita el sistema Cutzamala que nace en Michoacán, la cuenca del Cutzamala, alimenta al Estado de México y a la Ciudad de México de agua. Y ahorita en la Ciudad de México están recortando el agua, están tandeando el agua, es decir, hoy sí, mañana no. Un día sí o no, o en algunas horas sí, otras no, para tratar de que alcance hasta junio o julio el agua, porque las presas que abastecen este sistema Cutzamala están ahorita a muy bajo nivel y no alcanzaría el agua.
En el estado tuvimos para el 30 de septiembre, al final, la temporada de lluvias, teníamos cerca de la mitad, el promedio del 50% de las presas, algo muy bajo históricamente. Entonces, esto llevó a que el gobernador decretara el año pasado, tú recordarás, una contingencia ambiental por la sequía. Esto lo prevé la ley, que cuando hay algún evento así de la sequía, se emitió. Entonces, esto nos llevó a distintas acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la Comisión Forestal del Estado, de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, y de la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estatal, y de la Federación, de la CONAFOR, de la Semarnat, de la Comisión Nacional del Agua, porque tenemos que actuar de otra manera. Tenemos que dejar de desperdiciar agua. Es decir, estamos en un escenario de cambio climático que no vamos a cambiar. México contribuye con el 1.7% de las emisiones a nivel global. Es decir, aunque México dejara de emitir a cero las emisiones, a nivel global solamente moveríamos menos del 2% del problema. Pero aunque todo el planeta dejara de emitir emisiones el día de hoy, la inercia nos llevaría todavía varias décadas regresar a niveles anteriores a la revolución industrial. Es decir, tenemos que aprender a vivir con el cambio climático, adaptarnos al cambio climático y bueno, pues esta serie de medidas que ahora vamos a tomar como gobierno, pues vamos a tener que aprender a vivir con ellas. ¿Qué medidas? Tenemos que buscar cómo conservar la vegetación en el territorio y el carbón en el suelo. El carbón en el suelo y la vegetación en el territorio funciona como una esponja que mantiene la humedad de agua. Michoacán llueve bastante, o llovía bastante hasta el año pasado, pero durante 3 o 4 meses. Lo que hace que tengamos agua es que tenemos vegetación en los cerros y carbono en el suelo. Y esta esponja mantiene el agua y la va distribuyendo, soltando, digamos, el resto del año a través de la infiltración a los mantos acuíferos subterráneos, abasteciendo los lagos, los arroyos, los ríos de Michoacán. Pero si retiramos la cubierta vegetal y el carbono del suelo, que es lo que está pasando con el cambio de uso del suelo, con la agricultura industrializada, la agricultura industrializada, digamos, que retira el carbono del suelo, y el cambio de la pérdida de bosques hace que perdamos nuestra esponja. Es como si en una situación de poca agua le hiciéramos aparte agujeros a un tinaco, digámoslo así. Nuestros tinacos son los bosques que tenemos en el estado. Entonces es urgente conservar esos bosques. El gobernador, dentro de muchas medidas, nos ha instruido que identifiquemos en todo el estado las zonas críticas para la recarga de agua y que hagamos decreto de áreas naturales protegidas en esos cerros que son vitales para cuidar nuestra agua. Al secretario, a eso nosotros, la Secretaría de Medio Ambiente, vamos a, cuando llegamos a esta administración había 75,000 hectáreas de áreas naturales protegidas decretadas en el estado. Ya hemos decretado 17,000, pero vamos por 229,000 hectáreas. ¿Es la meta durante toda la administración? Esta es la meta, 229,000 hectáreas, que es lo que hemos identificado como zonas críticas. 106,000 hectáreas en los 10 municipios que producen el 80% del aguacate del estado. Además, ahí por el cambio de suelo es urgente cuidar lo que queda de cerros en esa zona, en la franja aguacatera. Hemos, 50,000 hectáreas en la cuenca del Duero, porque estamos saneando la cuenca del río Duero, esta administración. Y otras medidas, a nosotros las áreas naturales protegidas, a la Secretaría de Desarrollo Rural, pues ir hacia la agricultura orgánica y a la agricultura respetuosa con el medio ambiente, que nos ayude, por un lado, a evitar el daño al medio ambiente, a dejar de erosionar nuestros suelos, de quitarles el carbono y la vegetación, y por otro lado, agricultura regenerativa, que nos va a ayudar a conservar el medio ambiente al mismo tiempo que producir nuestros alimentos. Es bastante interesante lo que está haciendo SADER. En la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas va a haber una inversión histórica. El FAISPUM, que es el Fondo de Infraestructura de los municipios, usualmente le dedican el 5 al 7% de ese fondo, se dedicaba a cuestiones de agua, de saneamiento de aguas, de pozos, etcétera. Y este año va a subir al 25%, quizá al 30%, así lo determinó el gobernador,
para invertir en infraestructura de agua, para que el agua que tenemos la cuidemos, la limpiemos, la reutilicemos y seamos más eficientes, que evitar el desperdicio del agua y pues ser más eficientes en eso. Tenemos que hacer una nueva pausa, perdón Otra que pausa. te interrumpa, No, por y favor. regresaríamos con el último segmento. Ya ve usted qué interesante está esta charla. Yo lo invito para que continúe con nosotros. No nos tardamos nada, ya casi regresamos. El derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental y vital es el tema que estamos abordando este día con Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente. Y bueno, secretario, hablar del cambio climático es una realidad, nos alcanzó. Y yo ahí tengo que reconocer que como gobierno de Michoacán han estado tomando decisiones serias y comprometidas. Me hablabas hace un momento de evitar ya cambiar el uso del suelo, pero te quiero preguntar, ¿es posible? ¿Por qué no se había logrado antes? ¿Tendría que ver con temas de corrupción o nos hacemos los que no vemos? ¿Cómo han logrado ustedes impedir? Bueno, estamos tratando de frenarlo, ¿no? Sobre todo el cambio de uso de suelo que más visible, digamos, ha sido el del aguacate, ¿no? Sí. Pero no es ni siquiera, hay que también decirlo, lo que más ha deforestado históricamente ha sido la ganadería y los granos básicos. Fíjate. O sea, en No lo realidad, sabía. Ajá. la ganadería ha deforestado muchísimo más superficie. Mira. Pero bueno, en este caso, el aguacate, el tipo de ecosistema que le gusta el suelo, que le gusta al aguacate, es el de los bosques de pino y encino, que son muy importantes para el tema del agua. Por eso, como que se han puesto más en la visión, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Las facultades son federales. La federación es a la que le toca en este reparto de atribuciones, es a la que le toca regular el tema de bosques y de cambio de uso de suelo. Nosotros lo que vimos, que aunque no nos toque como competencia, tenemos que hacer algo. El gobernador invirtió en un programa de vigilancia satelital que se llama Guardián Forestal. Somos el primer estado en el país que implementó esto, porque las huertas de aguacate no se mueven y las fotos satelitales, todo el día el planeta está siendo fotografiado por los satélites. Entonces nosotros conseguimos que el gobierno de Noruega nos regalara imágenes de muy alta resolución, de 3 metros de píxel, y con un programa de inteligencia artificial, con una empresa de unos chavos, unos jóvenes michoacanos, por cierto, muy, muy talentosos, desarrollaron esta software y de inteligencia artificial, este programa nos arroja en automático los puntos donde hay cambios de suelo. O sea, ya no es un burócrata el que está viendo a quién sí y a quién no investigar, simplemente se meten porque pasó esto. Cuando lo corrimos el programa salieron miles de alertas de cambio de suelo, entonces tuvimos que meter capas de criterio para distinguir cuál es primero, cuál es no. Entonces, por superficie, por importancia de los bosques, por distintos criterios, fue que filtramos y ahorita el día del miércoles vamos a presentar ante la Profepa, a nivel nacional, la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, 300 denuncias penales y administrativas y ante la Procuraduría General de la República por cambio de uso de suelo. Es decir, tenemos que aplicar la ley. El mismo sector aguacatero hemos venido trabajando con ellos, dialogando mucho, están conscientes de que si se sigue el desorden y la deforestación, vamos a salir perdiendo todos. Ellos les van a cerrar la frontera, ya hay mucha presión de ambientalistas a nivel internacional. Acaba de salir en New York Times un reportaje extenso donde distintas ONGs están denunciando que el aguacate michoacano se está haciendo a costa de deforestar los bosques. Entonces, ese es un riesgo que tiene el sector aguacatero, que van a cerrar las fronteras y van a dejar de exportar aguacate a Estados Unidos, por lo menos, y a Europa. Europa ya prohibió la entrada de productos que vengan de la deforestación. No han listado el aguacate, pero porque todavía no lo han visto, pero ya está en la legislación europea. Entonces, tenemos que ir hacia el orden. Hacia el orden. Y también los propios aguacateros este año
el dato es que 30% de las huertas sufrieron de estrés hídrico. Se están quedando sin agua ellos también. Entonces, ya hay mucha conciencia. Hemos dialogado mucho con distintos grupos de aguacate, representantes de asociaciones de aguacateros. Ellos están conscientes y estamos colaborando. Nos hemos reunido con la PEAM en 2 o 3 ocasiones y con varios otros grupos representativos de aguacateros, y ellos están de acuerdo en que debemos ir hacia allá. También el gobierno está por firmar un decreto de certificación del aguacate, donde vamos a distinguir el aguacate que deforestó del que no deforestó, porque también es cierto que no todo el aguacate deforestó. Además de que no es el único producto que deforesta, tampoco es cierto que todos los aguacateros deforesten. Hay un estudio muy serio de la UNAM, del SIGA de la UNAM, que dice que el 70% de las huertas que se establecieron entre el año 1974 y el año 2011 se establecieron en predios agrícolas. Es decir, no deforestaron, no generaron el 70%. Es decir, 2 de cada 3 aguacateros no son culpables de nada. Y sería injusto que a ellos les vayan a cerrar la frontera por la culpa de los mal portados. Entonces, esta certificación va en ese sentido. Vamos a distinguir, además está muy bien hecha, nos ayudaron de la UNAM, de la Michoacana, del INECOL, a través del ICTI, del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos ayudaron mucho a conformar este grupo técnico y siguen trabajando. Además, están haciendo trabajos muy interesantes que nos van a llevar hacia la sustentabilidad a largo plazo, en el caso del aguacate. Y bueno, este grupo ya estableció los criterios para distinguir una huerta que es sustentable de una que no es sustentable. Que no hayan deforestado, que manejen bien su huerta con distintas prácticas agrícolas y que además nos ayuden a mantener un pedazo de bosque. Los aguacateros que quieran recibir esta certificación van a cooperar para mantener los bosques de Michoacán en distintas modalidades. Eso va a ser, yo tengo mucha fe que eso, junto con la vigilancia satelital que es como ponerle cámaras a nuestros bosques, ¿no? Como imagínate un callejón donde hay muchos asaltos y le pones cámaras y le pones luces, vigilancia, pues deja de haber eso, ¿no? Entonces, en este caso es lo que estamos apostando, que aunque no nos toca, no son atribuciones nuestras, pero con esto estamos empujando a que frenemos este problema, ¿no? Pues qué interesante, y de verdad reconocerlos, porque yo creo que ya no estamos en una época en la que podamos decir, eso a mí no me toca, ¿no? Sino que todos, como dices, debería ser una responsabilidad de todos. Yo te agradezco muchísimo, secretario, esta primera entrevista que nos has concedido, un tema de verdad que creo que tenemos que seguir abordando en diferentes foros de la vida social para hacernos conscientes todo de lo que podemos hacer. Y me permitiría resumir este tema del día en 2 cosas: orden y legalidad, para poder seguir adelante cuidando nuestro medio ambiente. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a ti por la oportunidad de estar contigo y con el auditorio del Estado de Michoacán. Muchas gracias a usted también por el favor de su atención, porque bueno, ¿qué sería de estos temas sin su interés, sin su aportación? Lo invitamos para que nos haga llegar sus opiniones a través de las redes sociales, que ya las conoce usted. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó.